Tengan todos muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Y ahora que estamos estudiando Levíticos, vamos al capítulo 13. Levítico está en el centro del Pentateuco, como ya lo hemos visto, y trata de leyes y cosas que a veces parecen muy tediosas, pero que al final tienen un trasfondo y tienen un mensaje para nosotros. El capítulo 13 trata de leyes de enfermedades de la piel, desde el pie a la cabeza, en todas partes. Y vamos a estar viendo algunas cosas referente a esto y que tiene que ver con nosotros, como siempre, esto. ¿Ok? Lo que más aborda o lo que más busca el capítulo 13 es mostrarnos el ritualismo del pueblo como identidad y cómo nosotros eh, debemos buscar siempre estar de una manera lo más santa posible, ¿ok? Si bien las acciones no nos dan la salvación, pues las acciones hacen que nuestra salvación sea más práctica, más cómoda y podamos llevar el mensaje a otros, ¿ok? Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. No es médico. Si ustedes ven ahí, no habla de medicina y el sacerdote no era un doctor, sino que es algo teológico ritual. Es algo teológico ritual y la idea de estas leyes es mantener la santidad de la comunidad ante Dios. ¿Ok? Mantener la santidad de la comunidad ante Dios, del pueblo, de la iglesia, en el caso nuestro, o los grupos de crecimiento. ¿Cómo mantenemos la santidad? Eh, la parte de la impureza ritual comienza del capítulo 11 más o menos hasta el capítulo 15. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la persona, del sacerdote en algunos casos particulares o de una persona común y silvestre, por decirlo de alguna manera, sin algún eh, agricultor, algún ganadero debe tener este tipo de regulaciones. ¿Ok? Y lo que nos gusta desde estos capítulos es que hay una observación, un periodo de reposo, pero hay un periodo de restauración. ¿Ok? Que quizás no lo trata directamente el persona a persona, pero lo que inferimos o lo que podemos ver allí es que cada vez que una persona ya pasaba el tiempo de su reposo, de apartarse y se curaba, pues tenía que ser eh, aceptada nuevamente en la comunidad y presentaba sus sacrificios y su comunión con Dios. ¿Ok? Como les comentaba, hablaba mucho de la lepra, ¿verdad? Recuerden que no es solo una afección dermatológica, o sea, no es solo la lepra en la persona, sino que es infecciosa, era contagiosa en este contexto. Era muy contagiosa, incluso podía llegar a las casas en forma de moho. Entonces había que hacer algunas cosas con esa casa. ¿Ok? Ahora, en ese entonces no solo en el pueblo de Israel, las enfermedades de la piel se asociaban a una impureza ritual. En los demás pueblos también se manejaba de esa manera. Incluso se pensaba que era una maldición divina, ¿ok? Incluso se pensaba que era una maldición divina. Si ustedes recuerdan el episodio de Miriam y Aarón, por estar murmurando contra Moisés, pues a Miriam le brota la lepra. Y bueno, Moisés ora y se aparta y luego vuelve ya sana. Y es algo así, pues. Es algo así que ellos más o menos manifestaban o pensaban que venía de parte de los dioses, ¿verdad? En este caso, el pueblo de Israel, habían algunos que la lepra le brotaba de una vez. Recordemos
El sirviente de Eliseo, cuando va y pide el dinero que Eliseo no quería, pues la lepra se le quitó a Naaman le brota a Giesi y a su descendencia. También vemos el sacerdote que actuaba como una autoridad religiosa y sanitaria, ¿ok? Protegiendo la santidad del campamento. Y aquí nosotros entramos en acción. Nosotros como líderes, como sacerdotes, como siervos, debemos velar por la santidad del campamento y del tabernáculo, de las personas a las cuales le servimos. Y no de la manera como normalmente la hacíamos, de correr a las personas, de expulsarlo, no. Hay que buscar la manera ok, vas a estar un poquito aislado, pero asegurándonos de que tengan algún contacto con nosotros, ok, protegiendo la santidad del campamento y del tabernáculo, sin dejar a un lado la misericordia, sin dejar a un lado la misericordia. Lo que también debemos tener presente, y eso lo decía Gustavo el lunes, es una distinción entre lo que es la parte ritual y la parte de la medicina. ¿Ok? En lo de los animales impuros o puros, no era algo como que, bueno, comí esta carne y eh, me cayó mal. Si usas una carne de un animal puro y no la cocinas bien, también te va a caer mal, pues. Entonces, es algo así. La distinción entre lo que es el ritualismo y la parte de la medicina es que el texto solamente está hablando de una parte de una pureza ritual. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, pues sí debemos mantener ese norte, eh, tener nuestra pureza, nuestra santidad, la manera en que buscamos relacionarnos con las personas, en nuestros pensamientos. Eh, Eso es muy bonito. Y eso se ve cuando una persona que no está muy bien en su vida y va a hacer algo, pues se nota que duda, que quizás mete mucho la pata, por decirlo de alguna manera. Y no es algo eh, que quizás él pueda controlar. Si él no está bien con Dios, si él no está bien en la relación con sus hermanos, pues le va a costar servir, le va a costar enseñar, le va a costar cantar, orar, porque no hay una conexión limpia, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y por eso debemos mantenernos santos, ¿ok? Decía Ricardo, el hermano Ricardo ahí en la oración antes de comenzar, eh, que debemos ser santos porque Él es santo. Y es así. La santidad es el principio de toda la estructura en la adoración. La función sacerdotal, como les decía, es un mediador entre Dios y las personas, pero debía asegurarse de que todos estuvieran ritualmente puros para que la comunidad se enfoque más en la adoración al Señor de una manera más limpia, más pura, más sincera. ¿Ok? Como les decía. Primero había una parte de observación, un periodo de 7 a 14 días. Si una persona venía con alguna lesión en la pierna, en la piel, había un periodo de observación y algunos criterios para diagnosticar el color, la profundidad, la extensión. Todo esto daba algunos vestigios de cómo se iba a manejar el caso. ¿Ok? Cuando había la afección en la ropa o en las estructuras, en las casas, es más o menos lo mismo, ¿ok? Algo anormal, si persiste y se extiende, pues es impuro y hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso. Bueno, en relación a la lepra, aparece alrededor de 35 veces entre Levíticos 13 y 14. Por eso les decía que eso lo veremos mañana, es un punto muy importante del escritor darnos a entender lo que significa, lo que quiere decir en la vida de una persona al momento de relacionarse. ¿Ok?
y luego se declaraba puro o impuro a la persona. El estado de la persona va a impedir que su culto sea em, de lo más tranquilo posible. Y por eso les comentaba que cuando nosotros no tenemos una buena conexión con Dios, pues al momento de hacer cosas, pues no nos va muy bien, no nos va muy bien. Por eso debemos estar siempre en conexión con el Señor y buscando la manera de eliminar esas impurezas. Ahora, fíjense ustedes, la santidad de Dios va a afectar toda nuestra vida, pero para bien. Si nosotros mantenemos una conexión con Dios, buscando su santidad, buscando la manera de estar en su presencia, de apreciar los momentos de silencio con Él, eso nos va a ayudar en salud, en toda nuestra apariencia. O sea, eso tiene una dimensión espiritual que marca lo cotidiano. Una mujer ama de casa haciendo su desayuno, limpiando, el hombre haciendo sus cosas, que mantiene una conexión con Dios, se nota, se ve, es apreciable, es palpable. ¿Ok? Y es lo que nosotros debemos buscar, la santidad de Dios. También podemos ver que las cuarentenas permitían una observación cuidadosa antes de una declaración final. 7 días, 14 días, de ahí en adelante no se juzgaba de una manera inmediata, sino que se daba un espacio prudente para luego dar la declaración puro o impuro. Y es igual para nosotros. Nosotros como hijos, como siervos, como mujeres de Dios, debemos dar el espacio para que las personas que puedan estar afectadas por algún pecado, por cosas que hacen, pues debemos dar un espacio sin abandonarlos, sin maltratarlos, sin condenarlos. La idea de hacer esto es que la persona vuelva en sí y llegue nuevamente a la comunidad. Recordemos el caso de Corintios, de este joven que tenía como mujer a la esposa de su papá, pues fue apartado y luego la tristeza hizo que viniera y hacer vida nuevamente con ellos. Ahora, fíjense ustedes que Jesús en su compasión, en su amor y en que nos muestra tantas cosas, Él tocaba a los leprosos, mostrando su poder para restaurar ritualmente a las personas. Jesús nos toca. Recuerden que nosotros antes de entregar nuestras vidas a Cristo, estábamos ritualmente impuros, llenos de todas esas cosas, todas esas impurezas, y Jesús viene y nos toca y restaura nuestra relación con Dios. Él puede hacerlo. Incluso ahí es literal, en Mateo 8 1 al 4, en Lucas 17, Él muestra, primero muestra su misericordia, muestra su poder, restaura a las personas ritualmente para que puedan ir al templo y estas cosas, los inserta nuevamente en la comunidad, pero también les restaura su piel. ¿Ok? A nosotros. Jesús nos hace puros, nos hace santos. Y nuestro deber es vivir en santidad. Ahora, fíjense ustedes, si bien hay, en este capítulo se nombran leyes, ¿verdad? Puro, impuro, puro, impuro, nosotros debemos velar por el bienestar de, de todos los hermanos en nuestra comunidad de fe. Es valioso la comunidad de fe, es valioso la iglesia, las casas donde se hacen reuniones. Debemos velar por el bienestar colectivo, no solo por el personal. Debemos saber discernir. Fíjense que los sacerdotes tenían un trabajo bastante delicado.
porque ellos eran los que declaraban al final si era puro o impuro. Si bien se regían por las normas escritas, el veredicto de él era el que pesaba al final. Si decía que era impuro y se equivocaba, si la persona al final sí era pura, imagínense hacerlo pasar por un tiempo de vergüenza, por un tiempo donde no tenía contacto con su familia, póngale 2, 3 meses, eso era complicado. Entonces debemos tener o buscar sabiduría para discernir cómo tratar ciertas cosas. Necesitamos establecer tiempos, criterios claros para evaluar situaciones complejas. En el pasado, eh, quizás no entendíamos mucho, pero ahora podemos ver que hey, necesitamos establecer qué lineamientos nos da Dios sin abandonar la misericordia, sin abandonar el amor al prójimo. Y la restauración como proceso. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Dios da un camino de retorno a la comunidad. Me recuerda al hijo pródigo, él vuelve y el padre lo recibe. La pregunta va a ser, ¿cómo nosotros recibimos a esos leprosos que en algún momento salieron de nosotros? ¿Cómo los vamos a recibir? A esas personas que tenían su infección allí y tuvieron su tiempo de cuarentena. ¿Vamos a estar siempre revisando, hurgando en sus debilidades o vamos a mostrar eh, una actitud compasiva, un discernimiento sabio? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestras congregaciones, nuestras vidas puedan ser equilibradas en la santidad, en la gracia, en la pureza, en la restauración? ¿Cómo vamos a invitar a esas personas que quizás en su problema no vieron la gravedad del asunto en lo que dijeron, en lo que hicieron, en cómo se comportaron, en cómo quizás hicieron daño a la congregación? Jesús redefine la pureza, no solo desde lo externo como son estas lesiones, sino desde el corazón. Marcos 7, 1 al 23. O sea, es necesario que nuestros corazones sean puros. De adentro hacia afuera es nuestra sanación. Nosotros necesitamos entender que Levíticos 13 no es un mero listado de infecciones de la piel, de lesiones cutáneas, no. Es que Dios se preocupa por los aspectos de la vida, que nuestra comunidad debe cultivar la santidad, que debemos tener discernimiento, sabiduría, debemos tener paciencia, ¿ok? Debemos tener misericordia. Y que Jesucristo al final, Él trasciende todo esto. Él ofrece purificación tanto mental, nos ayuda a nuestro pensamiento, pero más allá también en nuestro corazón y restaura al ser humano. Entonces, Dios nos llama a reflejar esa pureza interna que se manifiesta en amor, en compasión y en discernimiento sabio. Ese es el llamado de Levíticos 13. Vamos a hacer una oración. Te amamos, Padre, te glorificamos, te exaltamos.